Vamos a dar inicio a la videotutoría de Estadística 1, correspondiente al capítulo 9, medidas de variabilidad o dispersión del libro Elementos de Estadística Descriptiva. Cuando analizamos un conjunto de datos, tenemos dos tipos de objetivos: conocer las irregularidades y resumirlas en el valor típico o el promedio, y establecer la medida en que los datos se concentran o se dispersan alrededor de ese valor típico. Cuanto más concentrados estén los datos alrededor del promedio aritmético, mucho más confianza se tendrá de que este valor caracteriza o representa realmente el conjunto de datos. O sea, siempre lo que debemos buscar es alguna medida de tendencia central, del promedio o la varianza, el promedio, la mediana o la moda, pero vamos a tener garantía de que representan realmente el conjunto de datos siempre que la dispersión o la variabilidad de los datos sea menor. O sea, entre menor sea la variabilidad de los datos, más seguridad tenemos de que ese promedio me representa el conjunto de datos, o la población, digamos. Entonces, la medida de variabilidad miden la dispersión o la variabilidad de un conjunto alrededor de un valor, que siempre es un valor central, alrededor del promedio. Podemos utilizar para medir esa dispersión el recorrido o la amplitud, la desviación media, la desviación estándar y la varianza, o el coeficiente de variación. El recorrido o la amplitud es la diferencia entre el valor mayor y el menor de un conjunto de datos y nos da una idea de la amplitud de la serie. Si tenemos este ejemplo donde aparece el número de horas de estudio de los estudiantes, cuántas horas le dedican los estudiantes a estudiar estadística por cuatrimestre. Aquí tenemos la cantidad de horas. En este conjunto de datos, el valor mayor son 130 horas y el menor es 26. Aquí el recorrido es de 104. Entonces aquí rápidamente uno puede ver qué tanta variación hay. 104 horas es mucha diferencia entre el estudiante que dedica mayor cantidad de horas y el que dedica menor cantidad de horas. 104 horas es diferente. Entonces, en este poquito de datos podemos ver que hay mucha variabilidad. Esto tiene la desventaja de que no toma en cuenta todas las observaciones del grupo, por lo que depende sensiblemente del número de datos. Pero sí tiene la ventaja de que es una medida muy fácil para ver la variabilidad cuando no se pueden usar algunas otras operaciones más complejas. La desviación media son las desviaciones o las diferencias de los datos individuales respecto a un valor central o típico. La fórmula entonces es la sumatoria de cada uno de sus valores menos el promedio entre n, que es el total de observaciones. Tiene la desventaja de que requiere utilizar valores absolutos y por eso es que no es muy utilizado. Si tenemos este ejemplo, que es el número de hijos que tiene cada una de las madres, y aquí estamos hablando que tenemos un grupo de 5 madres. El número de hijos promedio es la sumatoria de los hijos entre el total de madres, me da 3,2. Entonces, el promedio de hijos por madre es de 3,2. Entonces, teniendo el promedio, podemos ir aplicando la fórmula. Cada uno de los X u Y, que son los hijos, menos el valor promedio en valores absolutos entre n. Tomamos cada X u Y, o sea, la primera mamá tiene un hijo, menos el promedio, que es 3,2, me da menos 2,2. La segunda es el mismo caso, 1 menos 3,2, el 2,2. La tercera mamá tiene 3 hijos, menos el promedio, 3 menos 3,2 me da 0,2. La otra tiene 4 hijos, menos 3,2, 0,8. Y la última tiene 7 hijos, menos 3,2 me da 3,8. Como vemos, aquí hay unos valores negativos. Si yo esto lo sumo así nomás, pues esta sumatoria me va a dar 0. Por eso es que tiene que
sumarse todo en términos absolutos, o sea, poniéndolos todos en positivo, y la sumatoria de esos valores ya en positivos me da 9,2. Así que la desviación media sería 9,2 entre 5 es 1,84. La varianza y la desviación estándar. La desviación estándar indica cuánto se alejan en promedio las observaciones de la media aritmética del conjunto. Es la medida de dispersión más usada en estadística, tanto en aspectos descriptivos como analíticos. La varianza es la sumatoria de las desviaciones, o sea, las desviaciones son las diferencias de cada X menos el promedio entre el número de datos. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de esta varianza que obtenemos anteriormente. Esta fórmula del promedio y la varianza, así como su notación, puede ser y cambia un poco dependiendo de si estamos trabajando con datos de una muestra o de una población. Para los datos de una muestra, primero vemos que el promedio, la abreviatura del promedio es X barra. Si es una población, se denota como mu. Si es una muestra, dividimos entre n, que es el tamaño de la cantidad de observaciones de la muestra. Y si tenemos en la población, pues la división es entre el total de elementos de la población. Para el caso de la varianza, la notación de la varianza en una muestra es S cuadrado y es la sumatoria de cada valor de X menos el promedio de la muestra entre n menos 1, o sea, el tamaño de la muestra menos 1. Si es una varianza para una población, la notación es sigma cuadrado y es igual a la sumatoria de cada uno de los valores menos el promedio de la población, que es mu, igual al cuadrado, entre el total de elementos de la población, que es el n grande. Para efectos de cálculo, para facilidad, podemos utilizar perfectamente la fórmula tradicional. Sin embargo, nos dan esta otra opción, es solamente algo opcional, otra fórmula de cálculo que podríamos encontrar más fácil dependiendo de la cantidad de datos que tengamos. Aquí esta fórmula nos indica la varianza es igual a la sumatoria de cada uno de los valores de X elevados al cuadrado menos la sumatoria de todos los valores de X, o sea, la suma de todos los X, esto lo elevo al cuadrado, la suma total entre n, y la resta de estos dos factores los divido entre n menos 1. Partiendo del ejemplo de la cantidad de horas de estudio de estadística por cuatrimestre que tienen los estudiantes, aquí tenemos las horas de estudio. Vamos resolviendo con la fórmula tradicional, es cada valor de X menos X barra, o sea, 130 menos el promedio. El promedio se obtiene de la sumatoria de todas las horas entre la cantidad de estudiantes. Este promedio nos dio 59,80. Entonces, 130 menos 59,80 me da 70,2. 26 menos 59,80 me da menos 33,8. Y así sucesivamente. Continuando con la fórmula, vemos que luego nos piden que este resultado que tenemos aquí de cada X menos R, menos X barra, perdón, elevado al cuadrado. Entonces aquí lo que hacemos es solamente elevar al cuadrado cada uno de estos valores. Ese es el resultado que tenemos en esta última columna. Y luego tenemos la sumatoria de esta operación. Entonces la sumatoria de todo esto nos da 11.221,6 y esto lo dividimos entre n menos 1. Que n son 10, menos 1 es 9, entonces esto nos da 1.246,84. Ahora, la cantidad de horas de estudio de estadística por cuatrimestre, nuevamente lo tenemos aquí para calcularlo con la fórmula
la segunda fórmula que nos dieron, la opcional. Aquí nos dicen la sumatoria de cada uno de los valores de x sub i, pero cada x elevado al cuadrado. Entonces, estos son los valores de x, que son las horas de estudio, y me dicen cada x al cuadrado es multiplicar x por x. O sea, 130 por 130 me da 16.900, 26 por 26, 676, así sucesivamente. Y luego es la sumatoria de estos x sub i al cuadrado, o sea, la suma de esto me da 46.982. La otra parte es la suma de los x sin elevar, pero toda la sumatoria es la que elevamos al cuadrado. O sea, es la suma de esta columna, que es 598, y esto es lo que elevamos al cuadrado. Entonces trasladamos los 46.982 menos la suma de x al cuadrado entre el tamaño de la muestra. Y toda esta parte de arriba es lo que dividimos entre n menos 1. Entonces la fórmula nos da 1246,84. Es lo mismo que nos dio en el resultado anterior, haciéndolo con las dos fórmulas de cálculo. Esto es la varianza. La desviación estándar entonces es la raíz cuadrada de esta varianza, y eso nos da 35,31. ¿Cómo medir la variabilidad de un conjunto de datos? Si se dan los datos en las mismas unidades o si los promedios de los conjuntos son bastante similares, la desviación estándar es una herramienta apropiada para realizar la comparación. Cuando existe la necesidad de comparar dos o más conjuntos de datos que están expresados en diferentes unidades, no puede compararse su variabilidad utilizando la desviación estándar, por lo que se utilizan las medidas de dispersión relativa, y la más importante de ellas es el coeficiente de variación. Entonces, este coeficiente es una variación relativa y sirve para comparar dos o más conjuntos de datos en cuanto a su variabilidad. Se usa cuando los datos tienen distintos tamaños de muestra o si los datos tienen diferente nivel de medición. Es una medida independiente de las unidades y de la magnitud de las observaciones. Indica la importancia de la desviación estándar en relación al promedio aritmético. Su fórmula de cálculo es la desviación estándar entre la media aritmética por 100, que lo vemos aquí ya en símbolos. Coeficiente de variación igual a la desviación estándar. Vean que la desviación estándar entonces se denota como S sin el cuadrado, ¿verdad? Porque el S al cuadrado es la varianza, como la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, entonces es solamente S entre el promedio, que X barra, por 100. Si en un determinado estudio o datos que teníamos, esa desviación estándar es de 6,79 y el promedio 29,63 por 100, el coeficiente nos dio 22,90. ¿Cómo se interpreta esto? La desviación estándar representa un 22,90% de la media aritmética. Si entonces tenemos algún ejercicio en el cual tenemos dos conjuntos de datos, para cada uno de ellos tenemos el promedio y tenemos la desviación estándar, y a pesar de tener las varianzas y las desviaciones estándar, debemos saber cuál es el que realmente tiene una mayor variabilidad. Para eso entonces utilizamos el coeficiente de variación, calculamos el coeficiente de variación para cada uno de esos conjuntos de datos, y aquel que tenga el coeficiente de variación mayor es el que realmente representa una mayor variabilidad relativa. Esto sería entonces lo referente al tema de medidas de variabilidad o dispersión. Listo.